Hola, ¿qué tal? Este es un tutorial de un simulador de balance de materia en un humidificador. Somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la licenciatura de Ingeniería Química, tomando la asignatura de balances de materia y energía. Somos del grupo 3401. Bien, el problema es el siguiente. Se requiere humidificar 800 metros cúbicos por hora de aire que está a 20 grados centígrados y 50% de humedad relativa para obtener aire con una humedad de 0.02. Esto es una humedad absoluta. La humidificación será inyectando vapor saturado directamente en una cámara de mezcla. Calcule la cantidad de vapor requerida, suponiendo que la presión absoluta es de una atmósfera. Bien, como lo hemos hecho anteriormente, lo primero que haremos será un diagrama para poder ejemplificar y esquematizar mejor nuestro problema. Tenemos nuestra unidad de proceso, que es un humidificador, por el cual entrará una corriente, un flujo de aire que de 800 metros cúbicos por minuto y tendrá una temperatura de bulbo seco de 20 grados centígrados. Habrá una humedad relativa de 0.5, por otra corriente entrará un vapor y finalmente obtendremos un aire con una humedad aún mayor. Planteemos nuestras ecuaciones. El balance general, pues ya sabemos que las corrientes de entrada serán en su sumatoria igual a la de salida. En este caso la 1 y la 2. 1 será aire, 2 será el vapor y 3 será nuestro nuevo aire humidificado. Después planteemos las balances por corrientes gaseosas, o en anteriores videos los hemos llamado como por componentes, y serán la masa de aire más la masa de aire por su humedad. Va a ser lo mismo para la corriente 1 como para la 2, tanto para la 3. Y en este caso nos ayudaremos de unas ecuaciones auxiliares que serán que la masa de aire será igual a la corriente 1 sobre el volumen húmedo 1 y el volumen húmedo 1 será igual al volumen de aire en 1 más el cociente del volumen S1 menos el volumen de aire 1 sobre la humedad en S1, todo esto multiplicado por la humedad S1. Con estas ecuaciones generaremos algunos datos, pero para poder plantear el problema y poder resolverlo necesitamos de nuevos datos. Estos nuevos datos los vamos a obtener a través de una carta psicométrica o carta de humedad. Entonces tendremos que hacer unas consultas en ella para obtener nuevos datos que los ocuparemos en estas ecuaciones y posteriormente llevarlo al simulador de Excel para que nos pueda dar este balance de materia. Bien, vamos a consultar entonces nuestra carta psicométrica o carta de humedad. Esta carta psicométrica ha sido construida por nuestro mismo grupo mediante el cálculo de las humedades en varias tablas. Tenemos las 10 curvas que representan el 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar al 100% de la modificación. Entonces será esta la que consultemos para fines más prácticos. Bueno, lo primero que vamos a obtener va a ser nuestra humedad a 20 grados. Entonces lo que haremos será fijar nuestro primer punto a 20 grados centígrados. Aquí abajo en el eje de las X tenemos la temperatura y haremos una línea que se tope o que toque a la curva que corresponde al 50% de humedad, porque es la que nuestros datos nos está pidiendo desde un principio, y la prolongamos hacia el lado derecho. Y tendremos nuestra primera lectura, que es nuestra humedad a 20 grados centígrados, y será de 0.0075. Ahora volveremos a consultar, prolonguemos nuestra línea, pero hasta tocar el 100%, es decir, la humedad de saturación, y obtengamos nuestra nueva lectura, que en este caso será de 0.015. Ya tenemos nuestros dos datos de humedades, tanto para 20 grados y la de saturación. Ahora busquemos nuestros volúmenes de saturación y el volumen de aire seco. Para esto prolongaremos nuestra línea aún más hasta que toquen estas dos curvas
y ahora las prolongaremos hacia el lado izquierdo y tengamos nuestras nuevas lecturas. Para el volumen de saturación tenemos una lectura de 0.85 y para el volumen de aire seco será de 0.825. Bueno, pues con estos datos ya podemos pasar a nuestro simulador de Excel. Bien, aquí tenemos nuestro simulador. Nuevamente tenemos nuestro diagrama que nos ayuda a esquematizar. Del lado derecho podemos observar nuestras ecuaciones que habíamos planteado anteriormente y que nos ayudarán a la resolución. Ya hemos metido nuestros datos que hemos consultado en nuestra carta de humedad o carta psicométrica y los datos que anteriormente nos daban en el problema, ¿no? Como el flujo, que es de 800 metros cúbicos por hora, en el caso de la humedad en la que nos pide que salga, que es de 0.02, y las humedades relativas que también nos daban en el problema, y nuestra temperatura de bulbo seco. Bueno, ya con todos nuestros datos podemos empezar a calcular. ¿Qué es lo primero que comenzaremos a calcular? Bueno, comencemos a calcular nuestro volumen húmedo. Nuestro volumen húmedo lo calcularemos con nuestra ecuación. En este caso es la 6, la última. Y nos dice que el volumen húmedo 1 será igual al volumen de aire 1 más el cociente del volumen de saturación 1 menos el volumen de aire seco en 1 sobre la humedad de saturación 1. Todo esto vamos a multiplicarlo por la humedad de saturación en 1. Pues bien, metamos en nuestro simulador esta ecuación. No nos será difícil puesto que ya tenemos nuestros datos. Entonces, nos dice volumen 1 va a ser igual a el volumen de aire seco en 1, que lo metimos, más el volumen de saturación en 1 menos el volumen de aire seco en 1 entre la humedad de saturación y todo esto por nuestra humedad en 1. Y ya tenemos este nuevo dato. Bien, pues ahora lo que calcularemos será nuestra masa de aire seco en la salida. Esto lo vamos a obtener a través de nuestra ecuación 5, la penúltima, que nos dice que va a ser igual a flujo en 1 entre el volumen húmedo, que pues ya lo hemos determinado. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora pues calculemos nuestros flujos de entrada y de salida porque ya tenemos los datos que nos piden para esto. ¿Sí? Bueno, pues procedamos con el de salida. Nos vamos a ayudar en la ecuación, en este caso la número 4, y va a ser igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por nuestra humedad. Y ya tenemos este dato. Ahora calculemos el de la entrada. Bien, continuemos. Ahora calcularemos el flujo en la corriente 1, pero en masa, porque ya lo teníamos en la corriente volumétrica. Pues igual nos vamos a auxiliar de nuestras ecuaciones, en este caso será la 2, y tenemos que será igual a la masa de aire seco más
la masa de aire seco por la humedad que ya la obtuvimos a través de nuestra carta psicométrica. Bien, ya tenemos estas corrientes y pues por principio de la conservación de la materia y de nuestro balance general, pues la corriente número 2 va a ser a través de un despeje muy fácil. Entonces será la corriente final menos la corriente inicial. Y ahora sí, ya tenemos nuestras tres corrientes. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Pues bueno, comprobarlo. Vamos a comprobar, porque la suma de nuestras dos corrientes de entrada tendrán que ser igual a nuestra corriente de salida. Y lo podemos comprobar. Y observamos que efectivamente nuestro balance está adecuado, nuestro simulador trabaja en orden y pues lo último que nos resta por decirles es a todos ustedes, gracias por su atención.